Ella adoptó a la hija de su amiga después de que ésta murió sin saber quién era el padre. No pudo creer cuando descubrió quién era. Elena era una enfermera dedicada y conocida en su pequeña ciudad. Más que su trabajo, lo que más la definía era su lealtad hacia las personas que amaba, especialmente a su amiga de la infancia, Clara. Habían crecido juntas, compartiendo sueños, risas y secretos que creían realizarían una al lado de la otra. Pero la vida, con sus giros inesperados, tenía otros planes. Un día que parecía común, Elena recibió la noticia que cambiaría todo. Clara había sufrido un trágico accidente automovilístico y no había sobrevivido. El suelo de Elena se desmoronó. Perder a su mejor amiga era como perder una parte vital de sí misma, y el duelo la envolvió por completo. Sin embargo, el impacto de la pérdida no era su única preocupación. Clara había dejado a su hija Sofía, una niña de apenas 5 años que ahora estaba sola en el mundo. Elena sabía que no había tiempo para hundirse en la tristeza. La pequeña Sofía necesitaba a alguien que la guiara. Elena recordaba claramente todas las conversaciones en las que Clara hablaba de sus planes para su hija, de los sueños de felicidad que deseaba para Sofía. Aunque no sabía detalles sobre el padre de la niña, Elena tomó una decisión: cuidaría de Sofía. Esta responsabilidad era más que un deber, era una promesa silenciosa que le hacía a la memoria de su amiga. Los primeros días después de la tragedia, la casa de Elena, que antes era silenciosa, resonaba con los lamentos de Sofía. Cada llanto de la niña atravesaba el corazón de Elena, quien en ocasiones se encontraba parada en la cocina, mirando la vieja tetera que Clara solía usar. El vacío dejado por su amiga era un abismo, y Elena sentía que con cada lágrima que intentaba secar de Sofía, una nueva herida surgía en su propio pecho. Dormir se convirtió en un desafío, ya que las pesadillas de Sofía también eran las suyas, recuerdos de una vida que nunca volvería a ser la misma. Elena hacía lo posible por consolarla, ofreciendo su presencia como un refugio para el dolor de la niña. El vínculo entre ellas comenzó a crecer lentamente, impulsado por el dolor y la necesidad de apoyo. El tiempo pasó, y con él, la relación entre Elena y Sofía comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo del deber de cuidar a la hija de su amiga. Sofía ahora ocupaba un lugar especial en el corazón de Elena. Las dos formaron una familia improvisada, unida por la pérdida y por el amor. A medida que los meses transcurrían, Elena se veía transformada. La rutina solitaria de su casa fue reemplazada por risas y momentos de alegría entre las dos. Sin embargo, Elena se dio cuenta de que ser madre, incluso de manera inesperada, exigía sacrificios y adaptaciones que nunca imaginó. Acostumbrada a tener control sobre su vida como enfermera, de repente se veía desafiada por la energía y la curiosidad de la niña. Las noches, especialmente, eran las más difíciles. Sofía se despertaba de sus pesadillas llamando a su mamá. Elena, aunque con el corazón destrozado, acudía al lado de la cama de la niña e intentaba consolarla. «Estoy aquí, Sofía», decía Elena suavemente mientras acariciaba su cabello. No podía sustituir a Clara, pero estaba dispuesta a ser el puerto seguro que la niña necesitaba. Con el tiempo, el lazo entre ellas se fortaleció. Elena comenzó a participar en todos los momentos importantes de la vida de Sofía, los cumpleaños, las fiestas de la escuela y las historias antes de dormir. La presencia de Sofía trajo una nueva vida al hogar de Elena, llenando el vacío dejado por Clara, aunque la nostalgia permanecía. El tiempo pasó, y Elena y Sofía establecieron una rutina. El duelo por Clara aún estaba presente en momentos silenciosos, pero la prioridad de Elena ahora era el bienestar de la niña. Poco a poco, la vida empezó a volver a su cauce. Sin embargo, el pasado que Elena creía haber dejado atrás estaba a punto de reaparecer de una manera inesperada. Un día, mientras organizaba algunas cajas antiguas de Clara que habían sido guardadas desde el accidente, Elena encontró un cajón lleno de pertenencias olvidadas. Había fotos, cartas y pequeños objetos que evocaban recuerdos del pasado. Cada objeto traía a Clara de vuelta,
pero también reavivaba el dolor de su pérdida. En el fondo del cajón, Elena encontró una carta cuidadosamente doblada. Su corazón se aceleró al ver el nombre de Clara escrito en la parte delantera, pero el destinatario la hizo dudar: Ricardo. ¿Quién era él? Clara nunca había mencionado ese nombre. Una mezcla de curiosidad y temor dominó a Elena mientras sostenía la carta, preguntándose si realmente debía leerla. Después de unos momentos de indecisión, la curiosidad pudo más. Elena desdobló el papel amarillento y se encontró con la caligrafía familiar de su amiga. Cada palabra parecía traer a Clara de vuelta a la vida, pero también revelaba secretos que Elena nunca podría haber imaginado. La carta describía una relación secreta entre Clara y Ricardo, un empresario exitoso. Clara escribía sobre la intensidad del amor que vivió con él, pero también sobre su miedo a involucrarlo en su vida después de descubrir que estaba embarazada de Sofía. Creía que la vida ocupada y lujosa de Ricardo no era compatible con la crianza de una niña, por lo que optó por criar a su hija sola, sin jamás revelarle a él que era el padre. Elena sintió su cuerpo congelarse, como si el aire a su alrededor hubiera sido drenado. El papel entre sus dedos temblaba levemente, y la realidad que conocía comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo. Su mente vagaba entre el pasado y el presente, intentando desesperadamente aferrarse a la vida antes de esta revelación. Frente a aquella revelación, un dilema comenzó a crecer: ¿debería contarle la verdad a Sofía? ¿Y Ricardo, que ni siquiera sabía que tenía una hija, debería ser informado? Esto cambiaría por completo la vida que ella y Sofía habían construido juntas. Guardando la carta con cuidado, Elena sabía que tenía ante sí una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. El pasado, que hasta entonces parecía distante y resuelto, volvía con fuerza total, trayendo consigo nuevas incertidumbres. En los días siguientes, Elena no podía sacar los pensamientos sobre Ricardo de su cabeza. No podía seguir guardando ese secreto. Aunque eso pudiera traer consecuencias difíciles, sentía que era su deber darle a Ricardo la oportunidad de saber la verdad. Pero antes de involucrar a Sofía, Elena creía que necesitaba conocer a Ricardo personalmente, entender qué tipo de hombre era y si estaba preparado para asumir la responsabilidad de ser padre. Con determinación, Elena comenzó a buscar información sobre él. Usando las pocas pistas que Clara dejó en la carta, encontró registros sobre Ricardo. Seguía siendo un empresario influyente, dueño de varios negocios, y vivía en una ciudad a unas horas de distancia. Su vida parecía muy distante de la sencillez con la que ella y Sofía vivían. Después de varios días de reflexión, Elena reunió el coraje e hizo lo que tenía que hacer. Encontró el contacto de Ricardo y llamó. Al otro lado de la línea, una voz grave y controlada contestó. Elena trató de mantener la compostura mientras se presentaba y explicaba que necesitaba hablar con él sobre algo importante relacionado con Clara. Ricardo, al principio confundido y algo vacilante, aceptó reunirse con ella. Elena sabía que ese sería el primero de muchos pasos difíciles. En el día acordado, ella llegó temprano al lugar del encuentro, un café discreto en el centro de la ciudad. Su mente estaba inundada de preguntas y nerviosismo sobre cómo abordaría aquella delicada situación. Cuando Ricardo entró al café, Elena pudo ver de inmediato que él era exactamente como lo había imaginado, un hombre imponente, con una postura seria y ojos que demostraban poca emoción. Al sentarse, Elena se dio cuenta de que no había una manera fácil de dar la noticia. Con firmeza y sin rodeos, fue directa: Ricardo, encontré algo que debes saber sobre Clara. Ella tuvo una hija, y esa hija también es tuya. El impacto de la revelación fue visible en el rostro de Ricardo. Permaneció inmóvil por unos instantes, absorbiendo la información. Disculpa, ¿qué? Preguntó él frunciendo el ceño. Clara nunca me habló de una hija. Elena, manteniéndose calmada, explicó que Clara temía que la vida llena de compromisos y lujos de Ricardo no fuera adecuada para criar a una niña. Por eso, optó por seguir adelante sola. Ahora que Clara ya no está,
pensé que tenías derecho a saberlo, continuó Elena. Y más que eso, Sofía merece conocer a su padre. Ricardo, aún en estado de shock, cruzó los brazos pensativo. ¿Me estás diciendo que tengo una hija de 10 años y nunca lo supe? Dijo con incredulidad. Yo necesito pruebas. Una prueba de ADN. Es demasiada información para asimilar. Elena ya esperaba esa respuesta. Sabía que el único camino para que Ricardo le creyera era a través de una prueba que confirmara la paternidad. Claro, podemos hacer la prueba. No habría venido hasta ti si no estuviera segura, respondió con tranquilidad. Ricardo asintió, pero por dentro libraba una batalla. Él, un hombre acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, de repente se veía frente a una responsabilidad que no podía delegar ni planear. El impacto aún resonaba y apenas podía procesar la idea de que tenía una hija. Pero mientras miraba a Elena, una pregunta silenciosa rondaba su mente: ¿sería capaz de ser el padre que Sofía merecía? El peso de esa duda lo asfixiaba, pero algo comenzaba a agitarse en su pecho, un sentimiento que no sabía cómo nombrar. Aceptó hacerse la prueba, y Elena sabía que ese sería solo el comienzo de una serie de cambios que afectarían la vida de todos. Elena entonces separó un mechón de cabello de Sofía y se lo entregó a Ricardo, quien se encargó de continuar con el proceso del examen. Después de ese encuentro, Elena sentía un nudo en el pecho. Sabía que ese era solo el inicio de un nuevo viaje. A pesar de su esfuerzo por mantener la rutina normal con Sofía, la tensión de esperar el resultado de la prueba de ADN la acompañaba en cada momento. Había una mezcla de alivio y preocupación. Alivio por haber dado el primer paso, y preocupación sobre cómo eso afectaría la vida de Sofía y la dinámica que habían creado. Ricardo, por su parte, también sabía que el impacto de esa revelación sería intenso. Aunque mantenía una postura seria y calculada, por dentro luchaba para procesar la idea de tener una hija de la que nunca supo. El tiempo parecía pasar más lento mientras esperaban el resultado del examen. Cuando finalmente llegó, la confirmación fue clara: Ricardo era, de hecho, el padre biológico de Sofía. Elena sintió una avalancha de emociones al leer el resultado. Aunque ya lo esperaba, la confirmación trajo consigo una serie de nuevas incertidumbres. Ricardo recibió la noticia con una frialdad controlada. No era un hombre de grandes explosiones emocionales y, aunque en shock, su reacción fue reservada. Sin embargo, Elena notó que algo había cambiado. Ricardo aceptó encontrarse con Sofía, pero dejó claro que quería ir con cautela. Sabía que un encuentro repentino podría ser devastador tanto para él como para la niña. Elena comprendió la necesidad de dar pasos pequeños y así preparó a Sofía para lo que estaba por venir. Con cuidado, le explicó que había una persona importante en su vida que aún no conocía: su papá. La curiosidad natural de Sofía pronto despertó, y en lugar de miedo, la niña mostró una mezcla de sorpresa y expectativa. ¿Cómo es? ¿Qué hace?, preguntó emocionada, imaginando cómo sería conocer a su padre por primera vez. El día del primer encuentro, Elena estaba nerviosa. Aunque intentaba mantenerse tranquila, cada sonrisa de Sofía al hablar sobre la reunión la hacía cuestionar si estaba tomando la decisión correcta. Cuando Ricardo llegó, dudoso, sus manos se movían inquietas y su postura rígida revelaba la misma ansiedad que sentía Elena. Al sentarse, sacó de su bolso un libro infantil, algo que no coincidía con su imagen seria, pero que captó de inmediato la atención de Sofía. Me acordé de que Clara mencionaba que te gustaban las historias, murmuró Ricardo torpemente, entregando el regalo con evidente vacilación. Fue un gesto pequeño, pero para Sofía ese momento parecía el inicio de algo nuevo. Cuando Ricardo llegó al lugar acordado, su postura habitual de control parecía aún más rígida. Había algo diferente en su mirada, un tipo de duda que no solía demostrar. Sofía, con la simplicidad de una niña, observó al hombre que se acercaba con curiosidad. Al ver el rostro de Ricardo,
Su primera reacción fue una sonrisa tímida, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo frente a ella. Ricardo, por otro lado, sintió que su corazón se encogía al mirar a la niña. Nunca había imaginado ser padre, y ahora, al ver a Sofía de cerca, la realidad lo golpeó de una forma que ni siquiera él podía prever. Tratando de romper el hielo, Ricardo hizo la primera pregunta que le vino a la mente: entonces, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? Su voz estaba cargada de formalidad, como si fuera un extraño tratando de iniciar una conversación trivial. Sofía respondió con entusiasmo, hablando de sus libros favoritos y lo que disfrutaba hacer con sus amigas. Sin embargo, Ricardo apenas podía concentrarse en sus palabras. Por dentro, se sentía abrumado, como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Todo lo que podía pensar era: ¿cómo puedo ser el padre de una niña a la que nunca conocí? Elena, observando atentamente la interacción, notó la creciente tensión. Ricardo estaba presente físicamente, pero emocionalmente distante, casi como si estuviera erigiendo una barrera invisible. Lo que él no sabía era que Sofía, a pesar de su entusiasmo inicial, comenzaba a sentir ese distanciamiento, aunque no comprendía completamente lo que significaba. El encuentro se desarrolló de manera tensa, con Ricardo haciendo preguntas educadas pero distantes. Sofía, por su parte, trataba de conectarse con él, hablando de su vida, pero sentía que algo no estaba bien. La sonrisa que antes brillaba en su rostro comenzó a desvanecerse lentamente, y Elena sabía que aquello no sería fácil para ninguna de las partes involucradas. Cuando el encuentro terminó, Ricardo prometió que volvería a verla. Sin embargo, la falta de calidez humana y la distancia emocional eran evidentes. Sofía miró a Elena con los ojos llenos de preguntas no dichas, buscando consuelo en la mano de la mujer que la había criado. Elena le devolvió el apretón, sintiendo su corazón pesarse. Por más que deseara que ese fuera un momento de conexión para todos, lo que siguió fue más confusión e incertidumbre. En las visitas subsecuentes, el patrón se repitió. Ricardo asistía, hacía preguntas, ofrecía regalos caros, pero la distancia emocional entre él y Sofía seguía siendo evidente. Parecía cumplir una obligación, pero sin nunca lograr una verdadera conexión. Al principio, Sofía aún intentaba acercarse, mostrándole sus dibujos y hablando de la escuela, pero poco a poco fue dándose cuenta de que el padre que imaginaba no correspondía al hombre frente a ella. Elena sabía que esa situación no podía continuar así. Ricardo estaba presente físicamente, pero su frialdad comenzaba a afectar a la niña de manera dolorosa. Cierta noche, mientras se preparaban para dormir, Sofía hizo una pregunta que partió el corazón de Elena: ¿por qué nunca me abraza? ¿No le gusto? Elena se quedó sin palabras por un momento. Sabía que Sofía merecía mucho más de lo que estaba recibiendo de Ricardo, pero también sabía que forzar una conexión podría ser riesgoso. Tratando de ocultar su propia tristeza, respondió de la manera más delicada que pudo: a veces, las personas tienen maneras diferentes de demostrar que les importas. No es que él no te quiera, mi amor. Es solo que está tratando de aprender cómo ser papá. En el fondo, sin embargo, Elena comenzaba a preguntarse si Ricardo sería capaz de cambiar. Cierta tarde, después de una de esas visitas, Elena decidió confrontar a Ricardo. Esperó a que Sofía se fuera a su cuarto y, con un aire serio, le pidió a Ricardo que se quedara para una conversación. Él aceptó, aún con su postura impasible, sin percibir el peso de lo que estaba por venir. Ricardo, tenemos que hablar sobre Sofía, comenzó Elena con calma, pero con un tono que demostraba su preocupación. Veo el esfuerzo que haces por estar presente, pero no es suficiente. Ella está empezando a notar que algo anda mal. Siente que no la tratas con cariño, y eso la está lastimando profundamente. Ricardo frunció el ceño, claramente incómodo con la situación. Era raro que alguien lo confrontara de manera tan directa, y menos en un asunto tan delicado. Estoy aquí, ¿no es así?, respondió con un tono defensivo. Hago lo que puedo para estar presente en su vida.
Elena suspiró, sabiendo que esa conversación no sería fácil. Sí, estás físicamente presente, pero eso no es suficiente. Sofía necesita sentir que realmente te importa, que la amas. No puedes seguir actuando como si solo fuera una obligación. Ella está empezando a lastimarse, Ricardo. No basta con aparecer con regalos caros o preguntar sobre la escuela. Ella quiere, no, necesita, sentir que realmente quieres estar con ella. Ricardo permaneció en silencio durante unos segundos, absorbiendo las palabras de Elena. No era un hombre acostumbrado a lidiar con emociones, especialmente cuando se trataba de su papel como padre, algo que apenas estaba aprendiendo a ejercer. Finalmente, soltó un largo suspiro. Yo, no sé cómo hacer esto, admitió en un tono más suave de lo que Elena esperaba. Nunca he sido bueno para mostrar afecto, especialmente con una niña. No sé cómo ser el padre que tú o ella esperan que sea. Elena vio una pequeña apertura en esa confesión. Ricardo, por más reacio que estuviera, comenzaba a reconocer sus limitaciones. Y eso, aunque pequeño, ya era un avance. No es fácil, lo sé, dijo Elena suavizando el tono, pero tienes que intentarlo. Sofía merece que hagas ese esfuerzo. No necesita que seas perfecto, Ricardo. Solo necesita sentir que te importa. Y eso es algo que puedes aprender, si realmente lo quieres. Ricardo se quedó en silencio otra vez, sus ojos fijos en algún punto indefinido mientras reflexionaba sobre lo que Elena había dicho. Nunca imaginó que ser padre sería algo tan difícil, algo que lo haría sentir tan vulnerable. Pero allí, en esa sala, sintió que tal vez era hora de derribar sus barreras. Yo, lo intentaré, respondió finalmente, con un tono de voz bajo pero cargado de honestidad. Elena sintió una leve ola de alivio. Sabía que las cosas aún estaban lejos de resolverse, pero ese era el primer paso que Ricardo necesitaba dar. Y por Sofía, ella estaba dispuesta a seguir intentándolo. Los días continuaron con pequeños progresos entre Ricardo y Sofía, y aunque las visitas aún eran tímidas, era posible notar un vínculo formándose. Sin embargo, algo comenzó a preocupar a Elena. Sofía, que antes estaba llena de energía, empezó a mostrar signos de cansancio excesivo y debilidad. Inicialmente, Elena creía que solo era una fase, resultado del impacto emocional por la reciente presencia de Ricardo en su vida. Sin embargo, con el tiempo, los síntomas se hicieron más frecuentes. Sofía comenzó a quejarse de dolores de cabeza constantes, además de parecer cada vez más agotada, incluso después de actividades que antes la llenaban de alegría. Preocupada, Elena decidió llevarla al médico para investigar lo que podría estar sucediendo. Aunque intentaba mantener la calma, su corazón estaba inquieto con el presentimiento de que algo no estaba bien. Los exámenes iniciales no revelaron mucho, y el médico sugirió que se sometiera a más pruebas para descartar cualquier problema grave. Sofía, siempre optimista, no parecía entender la gravedad de la situación y seguía sonriendo, incluso en medio de las consultas y exámenes. Cuando el teléfono sonó, Elena sintió una punzada en el estómago. Sabía que ese era el momento que había temido desde que Sofía comenzó a quejarse de los dolores. Del otro lado de la línea, la voz del médico era tranquila, pero cada palabra caía como un golpe. Insuficiencia renal grave. Las palabras reverberaron en la mente de Elena, quien quedó incapaz de respirar por un momento. El mundo pareció detenerse a su alrededor, hasta que todo lo que quedó fue la preocupación por Sofía y el miedo de que el tiempo estuviera en su contra. La condición de la niña era crítica y necesitaría un trasplante de riñón lo antes posible. El diagnóstico cayó como una bomba, y Elena luchó por contener las lágrimas mientras escuchaba las explicaciones detalladas del médico. Sabemos que esto es un shock, pero el trasplante es la mejor opción para asegurar que Sofía tenga una vida normal y saludable, dijo el médico, tratando de traer algo de consuelo. Al escuchar esas palabras, Elena sintió un dolor en el pecho que nunca había experimentado antes.
Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y ella estuviera cayendo sin saber dónde detenerse. Todo lo que podía pensar era en cómo proteger a Sofía y asegurarse de que ella pasara por esto de la mejor manera posible. En el camino de regreso a casa, Elena se esforzaba por mantener la calma, pero su mente estaba a mil. ¿Cómo le diría esto a Sofía? ¿Cómo le explicaría que su vida, tan llena de promesas y sueños, ahora dependía de un trasplante? Y más aún, ¿cómo involucraría a Ricardo en esta situación? Sabía que era inevitable contárselo. Ricardo tenía el derecho de saber lo que estaba sucediendo con su hija, pero Elena también sabía que esa conversación sería uno de los momentos más difíciles de su vida. No tenía idea de cómo él reaccionaría, si estaría dispuesto a ayudar o si seguiría con su postura controlada y emocionalmente distante. Cuando llegaron a casa, Elena se sentó al lado de Sofía y la envolvió en un abrazo largo y apretado. La niña, sin entender la intensidad del gesto, preguntó, «Mamá, ¿estás bien?». Todavía la llamaba mamá, algo que Elena nunca corrigió, sabiendo cuánto significaba ese título para ambas. «Todo estará bien, mi amor», respondió Elena, con la voz entrecortada. Al día siguiente, Elena decidió que era hora de hablar con Ricardo. Ya no había tiempo que perder. Lo llamó y le pidió que fuera a su casa. Ricardo, al notar la urgencia en su voz, no dudó y fue lo más rápido posible. Cuando llegó, encontró a Elena con los ojos cansados y el semblante abatido. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ricardo, sintiendo una creciente inquietud. Elena respiró hondo y, con todo el cuidado del mundo, comenzó a explicarle la situación. Le contó sobre los exámenes, los resultados y la urgente necesidad de un trasplante. «Sofía necesita un riñón, Ricardo. Y tú eres su padre. Necesitamos saber si eres compatible», concluyó Elena, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Ricardo quedó en silencio, procesando la gravedad de lo que acababa de escuchar. Por primera vez desde que conoció a Sofía, se sintió completamente impotente. La idea de que su hija estuviera gravemente enferma y que él pudiera ser su única esperanza lo golpeó de forma brutal. «Un trasplante», repitió él, casi para sí mismo, mientras su mente intentaba procesar la información. Sabía que su reacción tenía que ser rápida, pero la realidad de que su hija podría depender de él para sobrevivir lo asaltaba con fuerza. Elena, percibiendo el prolongado silencio, lo miró con una mezcla de expectativa y ansiedad. Sabía que Ricardo no era el tipo de hombre que manejaba bien las emociones, pero la urgencia de la situación exigía una respuesta. Era un momento crucial. «Así es, Ricardo. Necesitamos saber si eres compatible», repitió Elena, rompiendo el silencio con un tono de urgencia. Ricardo, aún con la mente agitada, asintió. Sabía que no había otra opción. Por primera vez, desde que supo que tenía una hija, se sentía verdaderamente responsable. Ya no se trataba solo de intentar ser un buen padre o de construir una relación, sino de salvar la vida de Sofía. «Haré el examen», dijo finalmente con firmeza. Su tono no dejaba lugar a dudas. Ricardo sabía que debía actuar con rapidez y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión real con el futuro de Sofía, una responsabilidad innegable. Elena soltó un suspiro de alivio al menos por obtener esa confirmación. Sabía que no sería fácil, pero ahora había una esperanza. Agradeció a Ricardo con una mirada sin palabras. Ambos sabían que el próximo paso sería crucial. Al día siguiente, Ricardo se sometió a los exámenes para verificar si era compatible con Sofía. El proceso fue rápido, pero la espera por los resultados se sintió interminable. Cada hora parecía arrastrarse, trayendo consigo una sensación de incertidumbre. Elena y Ricardo, aunque tuvieran sus diferencias, ahora compartían una preocupación mayor que cualquier otra que hubieran enfrentado antes. El vínculo que comenzaban a construir, aunque inesperado, ahora se fortalecía ante la necesidad de salvar la vida de Sofía. Ricardo se encontraba en una posición que jamás había imaginado,
ya no era solo un hombre de negocios o alguien que intentaba conectarse con una hija desconocida, ahora era una parte vital para la supervivencia de Sofía. Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia y resistencia para Elena y Ricardo. La espera por los resultados del examen de compatibilidad era insoportable. Elena intentaba mantener la rutina de Sofía lo más normal posible, aunque cada sonrisa y cada risa de la niña ahora cargaban un peso invisible. Sofía, aún ajena a la gravedad de su situación, seguía viviendo su infancia despreocupada, sin saber que su salud estaba en riesgo. Ricardo, por su parte, se sentía dividido. Por fuera, mantenía su postura firme, pero por dentro, su mente era un torbellino de emociones. Por primera vez en su vida, se sentía impotente. No había contratos que firmar ni negociaciones que pudieran resolver esta situación. Necesitaba confiar en la ciencia, en el destino, y sobre todo, en el hecho de que él podría ser la clave para salvar a la hija que apenas conocía. Elena observaba de cerca a Ricardo. Sabía que, detrás de su fachada controlada, él lidiaba con el mismo temor que ella, ¿y si no era compatible? ¿Qué harían entonces? La incertidumbre era tortuosa. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón de Elena se aceleraba, esperando que fueran los resultados. Pero los días pasaban lentamente, sin respuestas. La espera empezaba a pesar más sobre Elena. Ya se había acostumbrado a enfrentar desafíos sola, pero ahora, con Sofía tan vulnerable, la sensación de estar a merced de los resultados la dejaba emocionalmente agotada. En muchos momentos, mientras Sofía dormía, Elena se permitía desmoronarse en lágrimas silenciosas, rezando para que todo saliera bien. Por fin, después de días de incertidumbre, el teléfono sonó. Elena atendió, su corazón latiendo con fuerza, casi como si supiera que esa llamada traería la respuesta que tanto esperaban. Del otro lado de la línea, el médico hablaba en un tono tranquilo, pero con el peso de la importancia en sus palabras. Ricardo es compatible con Sofía, dijo el médico finalmente. Podemos proceder con el proceso de trasplante. Elena respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. El primer obstáculo había sido superado, pero el camino aún sería largo. Agradeció al médico y, al colgar el teléfono, se permitió sonreír por primera vez en días. Ahora había una posibilidad real, una esperanza concreta de que Sofía pudiera ser salvada. Ricardo, al saber los resultados, simplemente asintió, pero en su interior sintió un gran alivio. Ahora, lo que quedaba era actuar y asegurarse de que su hija tuviera la oportunidad de seguir viviendo. Con la confirmación de que Ricardo era compatible, comenzó una nueva fase. El alivio de saber que había una solución concreta trajo, por un breve momento, una sensación de paz tanto para Elena como para Ricardo. Sin embargo, la realidad de lo que estaba por venir pronto se impuso. El trasplante era solo el comienzo de un largo y delicado proceso. Elena comenzó a preparar a Sofía para la cirugía de una manera cuidadosa. Explicar a una niña de apenas 10 años que tendría que someterse a una cirugía importante no era tarea fácil. Elena, siempre cariñosa y atenta, encontró la manera de abordar el tema con delicadeza, tratando de no asustar a la niña. «Sabes, mi amor», comenzó Elena mientras se sentaban juntas en el sofá, «a veces nuestro cuerpo necesita un poco de ayuda para ponerse fuerte de nuevo. Y para eso, los médicos harán una pequeña cirugía en ti. Será rápido y después te sentirás mucho mejor». Sofía, con sus ojos grandes y curiosos, frunció el ceño por un momento, asimilando las palabras de Elena. No parecía entender completamente la gravedad de la situación, pero confiaba en su madre. Su instinto infantil la tranquilizaba, como si creyera que si Elena decía que todo estaría bien, entonces así sería. ¿Y papá va a ayudarme?, preguntó Sofía, mirando a Elena con una mezcla de inocencia y esperanza. Esa pregunta tocó profundamente a Elena. El hecho de que Sofía comenzara a ver a Ricardo como una parte esencial de su vida era algo que Elena nunca había imaginado meses atrás.
sonrió mientras acariciaba el cabello de la niña. Sí, querida, él te ayudará. Quiere mucho verte bien, respondió, tratando de que la emoción no se reflejara en su voz. Mientras tanto, Ricardo lidiaba con sus propios miedos y dudas. Aunque había aceptado donar el riñón, la idea de someterse a una cirugía y la responsabilidad de salvar la vida de su hija lo ponía nervioso. No era el tipo de decisión que podía controlar, y la vulnerabilidad de la situación era algo a lo que no estaba acostumbrado. Durante la semana previa al trasplante, Ricardo se encontró pensando en Sofía más de lo que jamás había imaginado. Había un sentimiento nuevo creciendo dentro de él, una conexión más profunda, una responsabilidad que iba más allá de sus deberes como padre. Quería estar presente, no solo durante el trasplante, sino por el resto de la vida de Sofía. Y, por primera vez, Ricardo se permitió aceptar que quizás esta relación era lo que necesitaba tanto como Sofía. En el hospital, los preparativos para el trasplante avanzaron rápidamente. Ricardo y Sofía estaban listos para la cirugía, y la tensión era palpable. Elena, aunque trataba de mantenerse fuerte por Sofía, sentía que su corazón se apretaba con cada segundo que pasaba. La vida de su hija estaba en manos de la medicina y, en parte, en las manos de Ricardo. Ahora solo quedaba esperar. El día de la cirugía finalmente llegó. Elena intentaba mantener una fachada calmada, pero por dentro estaba hecha pedazos. Sabía que todo estaba en manos del equipo médico ahora, y eso la dejaba vulnerable como nunca antes. Sofía, acostada en la camilla, miró a Elena con una sonrisa serena, sin darse cuenta del peso de aquel momento. ¿Todo va a estar bien, mamá?, preguntó la niña con su dulce voz, antes de ser llevada a la sala de cirugía. Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo, respondió Elena, luchando por contener las lágrimas. Ricardo, al lado de Elena, también parecía afectado, aunque intentaba ocultar sus emociones detrás de su comportamiento habitual de control. Estaba a punto de someterse a un procedimiento delicado, pero lo único que tenía en mente era el bienestar de Sofía. Por primera vez, sentía una conexión tan fuerte con su hija, una responsabilidad mayor de lo que jamás había experimentado. Antes de ser llevados a la sala de cirugía, Ricardo se acercó a Sofía, tratando de mostrar un poco de afecto, algo que aún estaba aprendiendo a hacer. Estaré contigo pronto, Sofía, dijo con una voz más suave de lo habitual. Sofía sonrió y extendió su pequeña mano hacia él, quien la tomó con delicadeza. Ese simple gesto fue suficiente para fortalecer el vínculo entre ellos. Poco después, ambos fueron llevados a la cirugía. Elena permaneció en la sala de espera, completamente angustiada. Las horas que siguieron parecieron interminables. Se levantaba cada pocos minutos, caminaba de un lado a otro y miraba el reloj como si el tiempo se hubiera detenido. Cada minuto parecía una eternidad. El silencio de la sala de espera solo aumentaba la tensión. Elena sentía el peso de todo el proceso sobre sus hombros. Las vidas de Sofía y Ricardo estaban en riesgo, y la sensación de impotencia la dominaba. Todo lo que podía hacer era confiar en el equipo médico. Finalmente, después de lo que parecieron ser horas interminables, el médico apareció en la sala de espera. Su expresión era tranquila, pero reflejaba la gravedad de la situación. La cirugía fue un éxito, dijo con un tono tranquilizador. Elena soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo, mientras las lágrimas de alivio inundaban sus ojos. Su cuerpo, hasta entonces tenso por la preocupación, finalmente se relajó. Ambos están bien. Sofía necesitará cuidados especiales durante el periodo de recuperación, pero se pondrá bien, continuó el médico con una ligera sonrisa. Elena agradeció, con las manos temblorosas, mientras trataba de asimilar la noticia. Lo peor había pasado. Ahora, podían seguir adelante. Los primeros días de recuperación fueron intensos tanto para Sofía como para Ricardo. Sofía, a pesar de su naturaleza resistente, sentía los efectos de la cirugía.
su energía estaba limitada, y había momentos de dolor y fatiga. Aún así, mantenía su espíritu elevado, siempre esforzándose por sonreír cuando veía a Elena y a Ricardo a su lado. Ricardo, por su parte, tuvo una recuperación tranquila. Físicamente, estaba bien, pero el impacto emocional de la cirugía parecía haber cambiado algo profundo dentro de él. Durante las largas horas que pasó en reposo, tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. La experiencia de donar una parte de sí mismo para salvar a su hija lo había transformado de una manera que nunca podría haber previsto. Por primera vez, se sentía verdaderamente conectado a Sofía. Elena estuvo al lado de ambos durante todo el proceso. Cuidar de Sofía y supervisar la recuperación de Ricardo era agotador, pero nunca se permitió desfallecer. Cada pequeño progreso de Sofía era una victoria, y Elena se aferraba a eso con todas sus fuerzas. Cuando Sofía lograba dar un paso sin dolor o reía por alguna tontería, el corazón de Elena se llenaba de esperanza. Durante ese periodo, algo comenzó a cambiar entre Elena y Ricardo. Las barreras emocionales que siempre los separaron comenzaron a caer. Ricardo, ahora más vulnerable y abierto, comenzó a mostrar una preocupación genuina, no solo por Sofía, sino también por Elena. Comenzaba a verla de una manera diferente, no solo como la mujer que había cuidado de su hija, sino como alguien esencial en su vida. Cierta noche, después de un largo día en el hospital, Ricardo y Elena estaban sentados uno al lado del otro en el cuarto de Sofía. La niña dormía profundamente, su rostro sereno después de un día difícil. El silencio entre ellos era cómodo, y por primera vez no había tensión ni distanciamiento. Ricardo miró a Elena y, con un tono suave, dijo, «Nunca habría podido pasar por esto solo. Hiciste todo por Sofía. Y, sinceramente, lo hiciste también por mí». Elena sonrió, conmovida por la sinceridad en sus palabras. Sabía que, de alguna manera, ambos habían crecido juntos durante este viaje. «Lo hice por nosotros», respondió ella con la misma honestidad. El momento entre ellos fue íntimo y lleno de significados no dichos. Había una conexión creciente, algo que ninguno de los dos podía seguir negando. Con el tiempo, los pequeños gestos de cariño y comprensión entre ellos se transformaron en algo más grande. Ricardo, quien antes era frío y distante, ahora se sentía parte de una familia que nunca imaginó tener. Con el paso de las semanas, la recuperación de Sofía fue cada vez más estable, y la vida comenzó a retomar su curso. La niña se fortalecía día a día, y las sonrisas volvieron a ser habituales en su rostro. Ricardo estaba cada vez más presente, de una manera que Elena nunca habría podido prever, convirtiéndose no solo en el padre de Sofía, sino en una figura fundamental en la vida de ambas. La relación entre Elena y Ricardo continuó desarrollándose de manera natural. Lo que comenzó como una convivencia forzada por el destino, se transformó en una sólida asociación y eventualmente, en un amor genuino. Elena y Ricardo, unidos por el amor a Sofía y por lo que habían atravesado juntos, se dieron cuenta de que habían formado una verdadera familia. Una tarde, mientras caminaban por el parque, con Sofía corriendo alegremente delante de ellos, Ricardo tomó la mano de Elena y la apretó suavemente. Ella lo miró, sorprendida, pero con una sonrisa de comprensión. No necesitaban decir nada. Ese simple gesto lo decía todo. El futuro que los esperaba era incierto, como siempre lo es la vida, pero una cosa era clara, estaban listos para enfrentarlo juntos, como una familia. Finalmente, Elena, Ricardo y Sofía habían encontrado lo que siempre necesitaron: amor, conexión y la certeza de que, sin importar los obstáculos, estarían ahí el uno para el otro. Algunos años pasaron desde la cirugía de Sofía, y la vida, poco a poco, volvió a la normalidad. Elena, Ricardo y Sofía formaron una familia unida, donde el amor y el apoyo mutuo superaban cualquier dificultad. La vida trajo nuevos desafíos, pero había una certeza que los mantenía fuertes: estaban juntos.
Ya no había dudas sobre el papel de Ricardo como padre, y Elena sentía una paz que hacía mucho no conocía. Juntos, habían creado un hogar donde el amor era el vínculo más fuerte, y aunque el futuro fuera incierto, sabían que, como familia, podían enfrentar cualquier cosa. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Eso nos ayuda mucho a seguir trayéndote historias emocionantes como esta. Gracias por ver y hasta el próximo video.